Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mis apuntes de ingeniería. En esta ocasión toca hablar sobre el sistema de mensaje. Acompáñame. Este sistema cuenta con varios equipos, entre ellos están malacate o drawwork, polea en corona, ground block, polea viajera, traveling block, gancho, hook y cable de perforación, que puede ser el drilling line, fast line, dead line, en fin. El malacate es un componente muy importante para el sistema de izaje. Este recibe la potencia que viene de los prime movers y la transmite a través del sistema de poleas hacia la sarta de perforación. Esto es para subir y bajar los distintos equipos dentro del pozo. Puede ser sarta de perforación, casing o tubería de revestimiento, tubería de producción o las distintas herramientas. Todo lo que vaya a ir dentro o fuera del pozo, vamos a necesitar el malacate. Incluso si tenemos una sarta atrapada, el tambor es probablemente el componente más importante del malacate. Su diseño debe ser pequeño y práctico, pero también debe ser lo suficientemente grande para cumplir las necesidades de velocidad que vamos a requerir para las operaciones y por cuestiones de economía que tienen que estar ya diseñados. Los componentes que tiene un malacate son el tambor, la transmisión, el sistema de frenos, que es muy importante, y la cabeza de gato. Para calcular la capacidad o longitud de la línea de perforación en la primera capa del tambor, usamos esta fórmula. Longitud de la primera capa va a ser igual a pi sobre 12, que multiplica la suma de diámetros del tambor y el diámetro de la línea, que a su vez va a multiplicar la longitud del tambor entre la línea. La longitud en la segunda capa sería longitud 2 igual a pi sobre 12 por el diámetro del tambor más 3 veces el diámetro de la línea, que va a multiplicar a la longitud del tambor entre el diámetro de la línea. La longitud de la capa n sería longitud n igual a pi sobre 12, que va a multiplicar al diámetro del tambor más la ecuación 2n-1 para el diámetro de la línea. Esto multiplicado por la longitud del tambor entre el diámetro de la línea, donde n es el número de capas en el tambor del malacate. Con una ecuación similar podemos calcular la longitud total de la línea de perforación. Longitud total igual a pi sobre 12 por diámetro del tambor más la altura de la brida del tambor en pulgadas, que va a multiplicar a la longitud del tambor por la altura de la brida entre el cuadrado del diámetro de la línea. Un pequeño ejemplo: un tambor de longitud de 48 pulgadas, radio de 30 pulgadas y un diámetro exterior de la brida de 40 pulgadas, el cable de perforación es de 1 pulgada. Encuentra la capacidad o longitud total del cable enrollado en el tambor. Primero habrá que calcular la altura. Entonces, la capacidad total sería... Otra ecuación importante a considerar sería la velocidad del tambor, dada por la ecuación revoluciones por minuto del tambor igual a la velocidad de la línea rápida entre 2 veces pi radio del tambor. Los malacates se pueden clasificar de acuerdo a su potencia. En onshore vamos a encontrar malacates pequeños y medianos de 1000 a 3000 caballos de fuerza. En offshore podemos encontrar malacates medianos a grandes, potencias mayores a 3000 caballos de fuerza. Para calcular la potencia que requerirá un malacate, basta con entender esta sencilla fórmula. Los caballos fuerza de entrada serán igual al peso en el gancho en libras por la velocidad de la polea viajera, entre 33.000, que es el factor de conversión de caballos fuerza, por la eficiencia del gancho en malacate o la pérdida de fricción por el sistema de poleas, que multiplica a la eficiencia mecánica. Antes de continuar con el sistema de poleas, hay que hablar un poco de la torre de perforación. Esta es parte de la estructura de acero
que va a recibir un esfuerzo de compresión que se va a dividir en sus 4 piernas. No va a ser igual la compresión que va a recibir cada pierna. Esto va a estar determinado por ejemplo, la posición del malacate y del ancla, donde va a haber un mayor esfuerzo de compresión. Primero veamos la carga compresiva total en la torre, dada por la ecuación compresión total en la torre igual al número de guarnidos en la polea viajera más 2 entre el número de guarnido por la carga en el gancho en libras fuerza. La ecuación anterior no considera fricción, por lo que esta ecuación sería más precisa. Compresión total en la torre de perforación igual a peso en el gancho más tensión en la línea rápida más tensión en la línea muerta. En la práctica, la carga total en la torre de perforación no se distribuye equitativamente sobre las 4 piernas de la torre de perforación, debido a la colocación del malacate. Es evidente que si una pierna falla, la estructura entera también lo hará, por lo que definimos la carga de compresión máxima como... A veces un parámetro llamado eficiencia de la torre es utilizado para evaluar varios arreglos de línea de perforación. A veces, un parámetro llamado eficiencia de la torre es utilizado para evaluar varios arreglos de línea de perforación. Esta ecuación se describe de la siguiente forma. La función principal del sistema de poleas y el cable de perforación es crear una ventaja mecánica que permita mover grandes cargas fácilmente. Esta ventaja mecánica se define como... La idea de esta ventaja es asumir que no existe fricción. Si esto fuese así, la tensión en el cable de perforación podría permanecer igual en todo el sistema de izaje, desde el malacate hasta el gancho. Si igualamos las fuerzas, obtendríamos que sumatoria de fuerzas igual a 0. Esas fuerzas serían peso en el gancho menos el número de guarnidos por la tensión en la línea rápida. Por lo tanto, podemos despejar la tensión en la línea rápida, que sería igual a peso en el gancho entre el número de guarnidos. Por lo tanto, la ventaja mecánica se traduce en... Esta ecuación nos dice que la ventaja mecánica ideal es igual al número de guarnidos de cable de perforación en la polea viajera. Este número comúnmente puede ser 6, 8, 10 o 12, dependiendo de las condiciones de carga. Otra ecuación a considerar es la relación entre la velocidad de la línea rápida y la del gancho, que también va a ser igual a la velocidad del motor del malacate. La eficiencia de potencia en el sistema de poleas sin fricción la podemos describir como... Qué fácil sería todo si no existieran las pérdidas por fricción, pero esto no sucede en la realidad, aunque existe una ecuación práctica para considerar la fricción donde la eficiencia es igual a E a la N, siendo E igual a 0.98 y N el número de guarnidos. Entre mayor sea el número de guarnidos, más precisa va a ser esta ecuación práctica. Considerando la fricción, la eficiencia quedaría escrita como... Despejando la ecuación en términos de tensión, la ecuación anterior puede ser usada para seleccionar el tamaño del cable de perforación. Dado que existe una condición de desgaste de la línea y carga de impacto, es necesario considerar un factor de seguridad. La tensión en la línea muerta no es afectada por la fricción, por lo que la ecuación queda y puede ser usada para calcular su valor. Sustituyendo la ecuación anterior en la compresión de la torre de perforación, obtendremos. Ahora la carga máxima en la torre de perforación se puede escribir como, sustituyendo de nuevo para la eficiencia de la torre. Bueno, si has llegado a este punto del video, ya sabrás cómo calcular las velocidades del tambor, el diseño del tamaño del tambor. También sabrás el esfuerzo compresivo al cual va a estar sometido una torre de perforación, su eficiencia y algo muy importante también, las tensiones y velocidades que van a estar en la línea rápida, así como la tensión en la línea muerta. Lo que te he enseñado es solamente un método práctico. Hay otros métodos sustentados por las normas API. Y otros autores utilizan este tipo de ecuaciones que vamos a ver a continuación. Existen 5 casos para diseñar un sistema de levantamiento,
pero sin dar tantos rodeos, en la perforación se utiliza el caso A y las roldanas de cojinetes con rodillos son las más eficientes. Por lo tanto, de las siguientes ecuaciones, tendremos que la tensión de la línea rápida será, y la tensión en la línea muerta, considerándola de forma dinámica. Si te diste cuenta, las ecuaciones son muy parecidas. La ecuación de la tensión de la línea rápida es la misma, pero en la línea muerta es distinta. ¿Por qué es esto así? Bueno, algunos autores consideran que la línea muerta está en estado estático, por lo tanto no hay fricción y no tiene por qué haber un componente de eficiencia. Otros autores, en cambio, consideran que sí hay cierta fricción y se debe considerar la eficiencia. Es lo que llaman línea muerta dinámica. Yo no puedo decir cuál debes de usar, eso ya queda a tu criterio y de acuerdo a el lugar donde trabajes, donde vayas a diseñar, cuál es el tipo de ecuación, cuál es el criterio que utilizan. Si no, pues estará a tu criterio. Otro concepto importante es el factor de diseño del cable de perforación, el cual establece el valor mínimo de diseño para realizar distintas actividades, como se muestra en la imagen. Por último, toca aprender sobre el peso en el gancho y peso de la sarta. El peso en el gancho no es nada más que el peso de la polea viajera, ¿no? O en caso de que haya un top drive, bueno, el peso de este. En el caso de la sarta de perforación, puede tener dos tipos de peso al aire y peso flotado. Peso al aire es la suma del peso que viene en tablas. Te van a decir que cada tramo de drill pipe tiene cierto peso, las trasbarreras tienen cierto peso, etc. Y haces toda esta suma y es el peso al aire. El peso flotado es un peso menor debido a que la sarta, cuando esté dentro del pozo, va a tener un efecto de empuje ascendente debido al fluido de perforación. Ese fluido va a disminuir el peso de la sarta de perforación, el peso de los equipos. Por lo tanto, cuando se diseña, se hace un diseño del sistema de izaje, se considera si el pozo, se debe de considerar que el pozo puede tener pérdidas de fluido. ¿Hasta qué punto va a perder fluido? Bueno, aquí hay dos criterios. Unos ingenieros hacen el diseño con base, con el fundamento de que el pozo puede quedar totalmente vacío. Entonces el sistema de izaje tiene que ser capaz de soportar el peso total de la sarta de perforación al aire. Otros ingenieros tienen el criterio de que matemáticamente no es posible de que el pozo quede vacío. Por cálculos y cierta lógica para ellos, el pozo solo puede llegar hasta un tercio de fluido de perforación. No puede quedar totalmente vacío. Entonces realizan sus diseños y sus cálculos basándose en este criterio. De nuevo, ese criterio queda en ti. Yo no puedo decirte lo que tienes que hacer. Puedes utilizar el criterio de un pozo totalmente vacío como un factor de seguridad o no. Eso queda en ti. El factor de flotabilidad está dada por la ecuación. Ejemplo, si la suma de todas las herramientas y equipos de una sarta al aire es de 338.5 toneladas en un pozo lleno de fluido de 1.89 gramos sobre centímetros cúbicos, la densidad promedio de acero de 7.85 gramos sobre centímetros cúbicos, tenemos que el peso flotado va a ser igual al peso en el aire por 1 menos la densidad de lodo entre la densidad del acero. Por lo tanto, el peso flotado sería 257 toneladas. Si sumamos el peso de la polea viajera y el gancho, tenemos el peso total en el gancho. Son muchos cálculos, ¿no? Pero no te preocupes, ahora sí vamos con un ejemplo. Un bloque viajero de 8 líneas de cable de 1.5 pulgadas de acero tipo EIPS, profundidad vertical del agujero de 10.500 pies, tubería de perforación S135
de 4.000 pies a 19.5 libras por pie, más una tubería E75 de 5.700 pies a 19.5 libras por pie. Drill collars de 800 pies con 150 libras por pie. Densidad de lodo de 10 libras sobre galón. Peso del bloque viajero de 23.500 libras. Calcular peso en la sarta al aire y flotada, carga en el gancho, tensión en la línea rápida y línea muerta, carga total sobre el mástil. Se cumple el factor de diseño de la línea durante perforación. Primero multiplicamos las distancias por las libras sobre pie y obtenemos los valores para cada tramo de tubería. Lo sumamos y obtenemos 309.150 libras o 140.5 toneladas al aire. Calculamos el factor de flotabilidad que nos dará 0.84651 y con ello podemos calcular el peso de la sarta flotada que nos dará 119 toneladas. Ahora resolvemos para 2. El peso total será el peso de la sarta flotada más el peso del bloque viajero, dándonos 285.198.56 libras. Resolvemos para 3 y aquí necesitamos la tensión de la línea rápida y de la línea muerta. De acuerdo al método que vimos primero, nos daría 35.650 libras y 41.903 libras. Ahora resolvemos para 4 para saber la compresión en la torre. Nos daría 164.88 toneladas. Otra forma de calcularla es con la eficiencia del sistema de poleas, el número de guarnidos y el peso en el gancho, lo que nos daría 362.000 libras, que serían aproximadamente los 164 toneladas. Nuestro factor de eficiencia con el primer método es de 0.851. Si se considera calcular por el otro método mostrado, entonces el factor de eficiencia sería 0.842. Por lo que mi fuerza de compresión en mi torre sería de 363.000 libras, que sería igual a 165 toneladas. Ahora resolvemos para 5. Por factor de diseño, la resistencia nominal del cable entre la tensión de la línea rápida nos daría 5.68, por lo tanto queda sobrado para cualquier operación. Aquí te muestro por tablas la resistencia nominal del cable. Y ya está, esos son todos los cálculos. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si quisiera retirar mi sarta de perforación, lo que llamamos stripping out, a una velocidad de 144 pies sobre minuto? ¿Qué potencia del malacate voy a requerir y qué velocidades en mi tambor? Considera los cálculos, los datos del problema anterior e imaginemos una eficiencia mecánica del 85% y un diámetro de tambor de 30 pulgadas. Aquí abajo te dejo los resultados. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Félix y espero que esta información te haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.